Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Luis Manuel Piantini y un servidor están dilucidando algunos temas económicos sobre ley de salario, pacto tributario y lo que es en cierta manera la misma economía. Decíamos, Luis, que este boom que hay de centros comerciales, a mí me encantan los centros comerciales porque los centros comerciales al mismo tiempo, mira, La Sirena sigue abriendo sucursales, ahí viene Agora Mall, ahí viene la Plaza 360, viene Sanvil, que sirva la publicidad para ellos. Están creando empleos. Crear empleo es crear consumidores. Crear consumidores es hacer crecer la economía también. Bien. Ahora, lo que uno tiene que ver es si esas grandes plazas van a tener capacidad o sea, van a tener una afluencia de consumidores suficiente como para mantenerse abierta. Eso sería lo importante de evaluar. Pero esos grandes centros están dejando una riqueza determinada. En el caso del país y del Estado, cuando esa gran inversión de capital que ha hecho el gobierno de Leonel Fernández en los últimos 4 años, más que en los últimos 8, los últimos 4 ha sido un gran boom. Yo era de lo que siempre he criticado la política de endeudamiento. Sin embargo, también en mi formación económica entiendo que los países se endeudan para fines de gasto de capital o para fines de crear unidades de creación de riqueza, porque también esa deuda deben pagar las generaciones futuras, porque si ellas van a beneficiarse en el presente, también tiene que tener una cuota de pago. No sé si se me di a entender bien, me explico. El Estado toma 100 millones de dólares prestados para crear una autopista. La autopista va a quedar para toda la vida y va a disfrutarse todas las generaciones de por vida. Entonces todas las generaciones de por vida tienen que tener una cuota de pago de ella misma, porque no puede ser solamente la generación actual que pague lo que va a disfrutar una generación futura. Tiene que haber una gradualidad, un equilibrio en ese sentido. Pero lo que se ha dicho es que el déficit fiscal en que ha caído el Estado ha sido en cierta manera algo desmedido, o sea, que debieron tal vez disminuir un poco el gasto de capital y disminuir un poco el endeudamiento para no crear ese déficit fiscal. Es lo que se está diciendo. Sin embargo, yo creo que con el tiempo, a medida que la economía se mantiene estable, que la tasa de cambio se mantiene controlada, la economía sigue creciendo, no tenemos todavía ningún default, yo creo que hay que seguir en esa manera sin preocuparse, pero hay que controlar ya a partir de ahora el endeudamiento para fines de gasto de capital y comenzar a manejarte con lo que arroparte con la sábana que tú tienes en ese momento, no sencillamente seguir cogiendo prestado, Luis. Bueno, mira, en el primer periodo del gobierno del presidente Leonel Fernández en el 96-2000, ellos pagaron más préstamos. Disminuyeron la deuda. Disminuyeron sustancialmente en 200 y pico millones la de deuda, dólares. ¿no verdad? Sí. Pagaron más préstamos que lo que recibieron. Exactamente. Sin embargo, en el próximo periodo, ellos dejaron ellos dejaron espacio para que el próximo que viniera se endeudara. Siguiera disminuyendo. No, también. pero se endeudara, porque lo que se hizo fue que se endeudó y más que duplicó el endeudamiento, Exacto, ¿no verdad? O sea, exacto. un sacrificio, ese gobierno hizo un sacrificio, porque pudo haber contratado la cantidad de desembolso que iba a pagar como Correcto, amortización. correcto. Y mantener la deuda balance igual en términos absolutos. pero en términos relativos con el PIB, eso se iba a caer, disminuir como ¿no quiera verdad? porque el Producto Interno Bruto creció. ¿Qué ha pasado en el mundo? En el mundo ha habido una contracción de la confianza en términos privados, tanto de las empresas como de las personas. En Europa hay un catch-22. Inclusive el Fondo Monetario ha perdido el sentido de la realidad, porque está aplicando políticas de ajustes cuando realmente lo que hay es una caída en la demanda agregada. ¿Qué más ajuste tú vas a hacer? Sí, te cae la demanda agregada del sector privado y además te cae la demanda agregada del sector público. Entonces, se te cayeron los ingresos. Se aumenta el desempleo. No, aumentó el desempleo, que se cayeron el Producto Disminuye Interno el consumo. Bruto y la deuda en términos del Producto Interno Bruto sigue aumentando. Proporcionalmente. O sea que es un gran disparate. Entonces, hay que ver bien
Porque las políticas que tú aplicabas antes de la crisis financiera y bancaria, donde no han metido los banqueros, ¿tú te acuerdas que antes decían que un banquero en inglés, pues ahora han resultado... Ahora han resultado, ¿verdad? Ahora son el mal ejemplo, como dicen. O sea, la situación en el mundo que han creado esta gente ha llevado al sector público a asumir deuda que eran parte de la deuda del sector privado, y por eso ha aumentado tanto el endeudamiento en el área pública. Hay un problema muy serio en Europa con el nivel de endeudamiento de los países. Inclusive en los Estados Unidos el nivel de endeudamiento es alto. Ya pasa el 100% del Producto Interno Bruto. La única forma de que aquí no hayan crisis recurrentes de deuda y de devaluación y de flujo de capitales que te van de un sitio para otro afectándote las tasas es la creación de un mecanismo multilateral de resolución de la deuda soberana a nivel global. Explícalo un poco. Alemania no quiere asumir su responsabilidad en Europa. Bueno, que los alemanes dicen que ellos se han sacrificado y han sido organizados pero porque si tienen que tú pagar. quieres mantener el sistema de monetario único que tú tienes, de unidad monetaria que tú tienes en Europa, tú tienes que asumir el rol de liderazgo y saber que para mantener eso que te ha beneficiado, porque te estuvo beneficiando mucho tiempo, tú tienes que ellos van a ceder aceptar mayor nivel de inflación, mayor nivel de inflación, tú tienes que aceptar mayor expansión de la demanda agregada, tienes que aceptar una reducción en tu superávit y hacer que los otros países vecinos comiencen a exportar al mercado alemán. Tú tienes que aceptar una serie de elementos, ¿no?, que los alemanes no están dispuestos a aceptar. Tú tienes que aceptar que el Banco Central Europeo asuma el rol de comprador de deuda y de inyector de liquidez en la economía privada. No solamente para mantener el nivel de capital de los bancos y restaurar, porque eso te va a llevar 3 o 4 años sin que crezca Europa. Si los recursos que tú estás dando es para salvar bancos, que es lo que está pasando en España, y no para darle liquidez al sistema, esa economía estará en un proceso recesivo durante un tiempo, con lo que está pasando en Grecia. Yo no creo que se aguante desde el punto de vista social. Hay una presión demasiado grande. Son sociedades acostumbradas a un nivel de vida y a un nivel de protección social que lo están perdiendo. Entonces, eso va a ser un trauma enorme para esas sociedades. Un trauma que tú no sabes a dónde va a parar esas sociedades. Que se le puede ir de la mano el control social. Entonces, tú tienes que ser agresivo, tú tienes que ser creativo en este momento y asumir un liderazgo que nadie lo quiere asumir. No lo quieren asumir los Estados Unidos, no lo quieren asumir los europeos, los países emergentes no lo quieren asumir, no lo quiere asumir nadie. ¿Sería una combinación de la teoría de John Maynard Keynes con la de Paul Krugman? Bueno, es un poco, pero habla de una combinación en términos de controlar, administrar un poco esa economía inducida. No, el asunto es que el fondo... Porque hay que crear, vamos a tener que llegar a la economía inducida de nuevo. Porque el único mecanismo posible de darle liquidez a nivel mundial a la economía a través de los derechos especiales de giro y de que el Fondo Monetario asuma el rol de ser comprador de las deudas soberanas de los países, inyectando liquidez a través de la emisión de los derechos especiales de giro. O sea, ellos compran la deuda soberana. Eso sí, tiene que haber una penalidad para los países, ¿tú me entiendes? Para los países más asistidos tiene que haber una penalidad con la reducción de su participación como dentro del propio fondo y dentro de los mecanismos multilaterales, ¿no? Pero bueno, óyeme, son situaciones. Alemania va a llorar ella sola cuando sus exportaciones disminuyan, porque es que no hay consumidores. ¿Me explico? No, pero las exportaciones alemanas están aumentando. Pero le van a disminuir porque como lo están quiera. Exportando para los chinos. Sí, ellos no exportan pero el mercado europeo siempre ha sido bueno para ellos, Luis Manuel. Y no está habiendo ese mercado, ese consumo. Le va a disminuir como quiera que sea, le va a disminuir. Olvídate que eso es así. Ellos no van a aguantar ese asunto.
Además se le va a crear un problema interno el asunto es que regional. Los alemanes internamente no tienen problema, ellos no están sintiendo la presión, ¿tú me entiendes? Entonces, como no están sintiendo la presión, ellos no ven la necesidad de porque ellos no van a poder aguantar eso. Un rol en que van a tener que sacrificarse. Es un tsunami económico y social que le llega. Es una situación delicada. Ahora esa situación afectaría a República Dominicana. Nosotros... con las remesas sobre todo. No, y el turismo, que viene mucho de Europa. ¿Tú me entiendes? O sea, ya tú ves las inversiones turísticas que se estaban haciendo en el este de parte de europeos. Eso se ha caído, ¿no? El flujo de inversiones. El flujo de inversiones que tú estás viendo en los últimos años son básicamente el minero, que ahorita eso no se terminó, ¿no? El de la Rosario, el de la Barrigol, ¿no? No terminamos. No, pero son 2.800, o sea, en términos de flujo de inversión. Bueno, en términos de flujo de inversión. Son casi 3.000 millones, ¿tú entiendes? Sí. O más. 3.000 y algo, 3.200 millones. Más por encima de los 3.000 millones, sí. ¿no? O sea, un dinero sustancial que ha entrado, ¿no? Entonces, si tú tienes que no va a entrar eso y se te ha caído las inversiones en turismo europeo, porque las expectativas para... Turismo, remesa, inversión extranjera. Y sí, el dominicano, muchas de las familias que están residiendo en Europa están regresando a República Dominicana porque le han cortado también la contribución social que tenían. Le es mejor venir para acá de nuevo. Ojalá. Nosotros nos hemos beneficiado de la situación en Haití. Fíjate, un aumento grande de nuestras exportaciones ha sido al mercado haitiano. Entonces es un mercado que hay que mantenerlo y hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Me entiendes? De ese tema yo voy a hablar de los haitianos, voy a hablar en un programa que tú no estés. Bueno, pero lo que te digo es que ahora Haití es uno de los principales mercados de compradores de productos dominicanos. Nuestro segundo socio importante. Y me supongo que habrán inversiones dominicanas en Haití también. Hay alguna. Y exportaciones en servicios como son compañías de ingenieros. Estamos afectados con el salami ahora, pero hay alguna. Nos sentimos en el próximo segmento, amigos.